Gracia y paz, mis amados hermanos, como siempre digo, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Pues bien, ya oramos, el día de hoy voy a comenzar con una nueva serie, porque me gustan las series, y no las de la televisión, sino las que tienen que ver con nuestro Dios. Y voy a empezar con el Sermón del Monte. ¿Por qué el Sermón del Monte? Aparte de haber estado orando mucho tiempo porque el Señor me dijera de qué hablar, veo en el Sermón del Monte el discurso más largo pronunciado por Jesús. 3 capítulos completos del predicador más grande que ha existido, nuestro Señor Jesús, en donde nos explica la forma correcta de acercarnos a Dios, la forma en que debemos vivir nuestras vidas, nos muestra este reino del que nos va a venir hablando en todo su ministerio. En este nos enseña a orar, nos enseña cómo ser con nuestro prójimo, y veo la belleza de este sermón y de todo lo que tenemos que aprender de él. Y por esa razón quiero empezar a hablar de este sermón. Bien, para no sacarlo un poquito de contexto, bueno, vamos se van a proyectar los versículos para que nos dé tiempo de poder estudiar esto a profundidad. Pero quiero iniciar con el contexto completo. Vamos a iniciar desde Mateo, en el versículo 4, versículos del 23 al 25. Y dice que Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Muy bien, Jesús iba predicando por toda Galilea. Ese es el contexto. Iba sanando, predicando, se volvió famoso, le traían los enfermos. Entonces lo empezaron a seguir, ¿qué dice? Grandes multitudes, mucha gente. En ese tiempo no era fácil ver todas estas cosas, y todas estas cosas simplemente que las hiciera un solo hombre. La forma en que Jesús hablaba, la forma en que predicaba, la forma en que sanaba a los enfermos. Así es que Jesús, viendo todo esto, vio la oportunidad perfecta de predicar. Ahora, toda enseñanza que viene en este Sermón del Monte, vemos que es, como les dije, es el sermón más largo pronunciado por Jesús. Si vemos en la Biblia, en los evangelios, muchos de los escritores nos muestran ciertas cosas de Jesús. Nos muestran ya sea sus milagros, sus parábolas, enseñanzas, pero Mateo es el único que registra este sermón tan largo. Y posiblemente fue todavía más largo, porque posiblemente también Mateo no escribió todo completamente como lo dijo Jesús. Pero esta enseñanza profunda de Jesús nos lleva a meditar en esta aplicación para nuestra vida. Porque todo el Sermón del Monte, absolutamente todo el Sermón del Monte, aunque pueda parecer teología muy pesada, muy profunda, es totalmente llano. Jesús es directo. Nos muestra la aplicación práctica
de todo lo que está diciendo. Así es que como estas personas que se acercaron a escuchar a Jesús, nosotros también deberíamos acercarnos a escuchar lo que Él está diciendo. Así que empecemos. Mateo, capítulo 5. Versículos, bueno, lo puse del 2 al 3, pero léelo desde el 1. Y dice que Jesús subió al monte. Y en el versículo 2 dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que voy a empezar con esto. Y si, bueno, te gusta ponerle título a tu prédica, se llama exactamente igual: bienaventurados los pobres de espíritu. Bien, el Señor empieza a predicar y nos empieza a hablar acerca de esta bienaventuranza. Las conocemos como las bienaventuranzas. Es como inicia el Sermón del Monte. Pero hay una peculiaridad en estas bienaventuranzas, ¿no? Porque, bueno, bienaventurado significa muy feliz, supremamente feliz. Al final del versículo dice que estas personas felices heredarán el reino de los cielos. Pero hay algo a la mitad del versículo que como que no concuerda tanto con lo que está diciendo. Podría parecer una contradicción, que no lo es. Porque dice, estas personas felices, muy felices, supremamente felices, son los pobres en espíritu. Y no sé si en tu mente o lo has leído, pero puede sonar algo complicado. Ahora bien, vamos a empezar por partes. A las bendiciones condicionales prometidas en Mateo, de Mateo 5, del 3 al 12, como les digo, se les llamaron las bienaventuranzas. Es un nombre derivado que significa prácticamente todo eso que les dije: ser felices, muy felices, supremamente felices, afortunados, dichosos. La palabra en griego es Makarios. Y de hecho la isla de Chipre, hay un lugar, la isla de Chipre, antes se llamaba Makarios. Esa isla, decían que los habitantes de esta isla pusieron ese nombre a este lugar porque en realidad su isla era tan bonita y tan les proveía de todo, que en realidad no tenían necesidad de nada y eran muy felices, vivían muy felices. Por eso en la antigüedad a esta isla de Chipre se le decía Makarios. Entonces el término Makarios en este contexto, y quiero que lo tomes en cuenta, no tiene que ver con un gozo interior que se ve afectado por las circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es: bienaventurados los pobres de espíritu. Nosotros podríamos concebir que dijera: bienaventurados los ricos en espíritu, bienaventurados aquellos que han alcanzado todas sus metas. Podríamos concebirlo de esta manera, porque el ser humano es así. Pero bien, para nosotros, como hijos de Dios, este es un tipo de felicidad que Dios desea, que es totalmente distinto. Es un estado de deleite y de bienestar que no depende de las circunstancias ni físicas ni temporales.
de nuestra vida. Filipenses 4, del versículo del 11 al 13, dice, este es Pablo hablando, dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé servir, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Escuchas lo que dice Pablo? Dice, todas las circunstancias de mi vida no importan. Yo ya he aprendido a vivir con todas y cada una de ellas. ¿He aprendido a vivir en la pobreza? Sí. ¿He aprendido a vivir en la abundancia? También. Ser bienaventurado no es un sentimiento superficial de bienestar que está basado en nuestras circunstancias, sino en esa experiencia profunda de que nuestra vida está bien con Dios. Simplemente eso. La felicidad no radica en lo que puedas tener, ni en la riqueza, ni en la pobreza, así como lo dice Pablo. Radica en que nuestra vida ahora está bien con el Creador del universo. Que Él nos ha acercado a Él, que nos ha hecho hijos de Dios. Esta bienaventuranza está más relacionada con la realidad de que ahora somos transformados a esa nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza que vamos a necesitar en nuestra pobreza de espíritu. Ahora, las bienaventuranzas no fueron pronunciadas nada más al azar, nada más porque sí. No, tienen una secuencia lógica, ordenada. No están al azar. Pero ¿sabes qué? Están sujetas también a la obediencia y al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque estas bienaventuranzas no es algo que nosotros hacemos, es algo que somos. Y vas a decir, bueno, pues yo no soy tan... ¿Por qué? Porque están sujetas al ejemplo de nuestro Señor Jesús. Porque Él es todo esto que se dice en las bienaventuranzas y más. Por ejemplo, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, del verso 14 al 17. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Pues les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, escúchalo, si saben esto, serán felices si lo practican. Ahí la palabra felices, adivina cuál es. Bienaventurado. Es la palabra Macarios, la que se traduce como bienaventurado, feliz, más feliz, dichoso. Cristo nos vino a poner un ejemplo en toda su forma de vivir. Y aquí nos está diciendo, ustedes tienen que tomar y hacer ese ejemplo, porque cuando ustedes hagan lo mismo que yo he hecho, entonces entenderán cuál es la verdadera felicidad. Y serán felices cuando lo practiquen, cuando lo hagan. Entonces, ese es el ejemplo que Jesús vino a ponernos. Bien decían, como lo decía Josué,
Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Él vino a mostrarnos que a través del servicio, de amar a tu prójimo, está la verdadera felicidad. De amar a Dios con todo tu corazón. Ahí radica el principio de nuestra verdadera felicidad. Pero ahora quiero que vayamos a la parte un poco extraña. La pobreza de espíritu. Y aquí la palabra pobreza, aquí me voy a poner un poco más teológico, pero no mucho. Hay dos palabras en la Escritura que se utilizan para pobreza. Una es penicros. Y esta palabra es pobreza, pero no es una pobreza de llegar a la mendicidad. Es una pobreza, por ejemplo, la mujer que puso 2 blancas en la alcancía, que puso sus 2 monedas. Cuando Jesús dice que esta mujer puso el sustento de todo lo que tenía para ese día. La mujer era pobre, pero tenía para comer ese día. Eso es a lo que se refiere esta palabra, penicros. Y la palabra que se traduce aquí para pobres de espíritus es otra. ¿Cuál es esa otra palabra? Tojos. Y es un poco más incómoda porque esta palabra tojos es una palabra que se refiere a una persona reducida a la miseria. Un pordiosero, alguien totalmente miserable, alguien que no tiene ni siquiera para comer ese día. Y creo que todos hemos visto a alguna persona así en la calle. Una persona que mendiga agachado en una esquina. Esta imagen que se utiliza y en la antigüedad se utilizaba para describir a estas personas, era una persona que estiraba su mano y cubría, con su otra mano cubría su rostro para no ser ni siquiera reconocido. No es simplemente que fuera un pobre. Lucas, capítulo 16. Verso del 19 al 21. Para ilustrarte quién es este pobre de espíritu, quién es esta persona que es este mendigo. Dice que había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y había un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Este es el mendigo Lázaro. Y esta es la palabra que se traduce como pobres de espíritu. Así es que no estamos hablando de cualquier pobreza. Estamos hablando de una pobreza totalmente miserable. Pero ahora, esta bienaventuranza no está relacionada con la pobreza material. No nos equivoquemos. No quiere decir pobreza material. Porque si Jesús estuviera enseñando aquí la pobreza material, habría contradicho muchas de las enseñanzas del mismo Sermón del Monte y de la Escritura. Por ejemplo, el joven rico. ¿Recuerdan al joven rico al que se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de los cielos? Y el Señor le dice: cumple los mandamientos. Y el muchacho humildemente dice: Señor, yo ya los he cumplido desde mi juventud. Vamos a Marcos 10,
verso 21. Dice: Jesús mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. ¿Por qué le dijo esto? Porque sabía que el joven rico tenía muchos bienes. De hecho, hasta lo dice más adelante, que este joven rico pues, se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Entonces aquí lo que Jesús no nos está diciendo que la pobreza material o la riqueza o la riqueza tengan algo que ver con esta bienaventuranza. Porque imagínate esto, si Jesús estuviera enseñando que la bienaventuranza tuviera que ver con la pobreza material, entonces la tarea de nosotros los cristianos sería que para ayudar a otros, incluso a nosotros mismos, deberíamos ayudarlos a no tener ni un solo centavo. Pues eso no es coherente. Entonces Jesús nos enseñó que la pobreza material fuera el camino para una prosperidad espiritual. El problema no son los ricos y no son los pobres. Somos igual de pecadores. Ese no es el problema. Y podríamos llegar a pensar que los que son económicamente o materialmente pobres tienen algunas ventajas sobre los ricos, espiritualmente hablando, por no tener ciertas distracciones o no tener ciertas tentaciones. Y los ricos, que son materialmente ricos, tendrían desventajas porque tienen más preocupaciones y más tentaciones, pero no es así. Los dos hombres, cualquiera de los dos, está sujeto a deseos, a los deseos de la carne. Pero ¿por qué es tan interesante esta pobreza miserable? Porque aquí nos está a lo mejor hablando de una pobreza material, pero el miserable espiritualmente hablando, ¿qué puede desear? Si de por sí no tiene nada. ¿Podría envidiar al rico en lo que tiene? A veces ni siquiera conoce lo que es un rico o lo que podría llegar a tener. Pero bueno, las posesiones materiales no tienen necesariamente relación con las bendiciones espirituales. Y Mateo nos deja claro esto. Esto no tiene que ver con lo que tenemos en la cartera. Por ejemplo, Jesús, cuando inició su ministerio, dice que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Él y sus discípulos no eran indigentes, nunca mendigaron pan. Tampoco eran ricos. Pablo, por ejemplo, resultó golpeado, encarcelado, naufragado, apedreado. Económicamente, muchas veces económicamente estuvo en apuros, pero tampoco mendigó pan alguna vez. En realidad, Pablo, para él siempre fue un honor trabajar para sostener su propio ministerio. Vamos a ver lo que dice Pablo, Hechos 20, verso 24. Dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solamente del evangelio de la gracia de Dios. ¿Ven? Las circunstancias que pueda tener, el que pueda trabajar, el que pueda ser pobre, eso no tiene nada que ver. Yo ni siquiera estimo mi vida como algo valioso.
a fin de poder dar solamente el testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Ve lo que dice Pablo. Ve dónde radica la verdadera felicidad. ¿Ya lo empiezas a ver? ¿Por qué? Porque esta bienaventuranza está en el primer sitio. Y por eso me tomé solamente esta bienaventuranza para poder hablar de ella. Porque esta bienaventuranza es la más importante. Porque sin esta, las demás no tienen sentido. Ahora, el Señor Jesús, como te decía, el Señor Jesús y los apóstoles a lo mejor fueron acusados también de ser ignorantes, alborotadores, blasfemos, incluso los acusaron de estar locos, pero nunca los acusaron de ser mendigos o indigentes. Y tristemente, hoy en día, muchos predicadores, maestros, escritores de hoy, y dice la palabra, dice algo muy fuerte, y ahorita lo vamos a leer, a los cuales sería preciso tapar la boca, enseñan este mal llamado evangelio de la prosperidad. Vamos a Tito, la carta de Tito, capítulo 1, en el verso 11. Y habla de ellos y dice: a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Predican una filosofía mundana, una filosofía del mundo, y lo hacen en el nombre del cristianismo. Afirman que la fidelidad a Cristo, que ser fiel a Dios garantiza la prosperidad, la salud, la riqueza, el éxito, el prestigio. ¿Ves lo diferente que es este evangelio? Cuando Jesús te dice: bienaventurados los pobres en espíritu, vienen hombres a enseñar, llamándose cristianos, que tu fidelidad a Dios puede darte salud, riqueza, prosperidad. ¿Por qué? ¿Solamente porque dices ser fiel? Y yo podría decir que levante la mano el que es completamente fiel. Entonces Dios no tendría por qué darnos nada en base a lo que dicen ellos. Jesús no enseñó tal cosa. Lo que enseñó estaba más cerca de lo contrario que de lo que dicen estas personas. Él nos dijo que los beneficios físicos y materiales muchas veces, la mayoría de las veces, nos limitan en nuestra verdadera felicidad. Las cosas del mundo se convierten en alimento para nuestro orgullo. Se convierten en lujuria, en satisfacción personal, que son enemigos no solo de la justicia, sino de la misma felicidad que Dios nos ofrece. Jesús dijo, Mateo 13, 22, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Qué dice? Las preocupaciones del mundo. ¿Ven que nos dijo Pablo? Yo ni siquiera estimo mi vida como algo valioso. Las riquezas, he aprendido a vivir siendo pobre, he aprendido a vivir siendo rico.
El Señor Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero las riquezas nos engañan. Pero ahora te estoy hablando de riquezas materiales. Pero vamos de lo que nos habla el versículo, que son las cuestiones espirituales. Porque esperar que las cosas de este mundo nos den la felicidad, nos den la alegría, la verdadera felicidad que necesitamos, es como buscar vivos entre muertos. Así es que vamos a empezar. Pablo nos dijo en Colosenses 3, del versículo 1 al 3, dice: si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo Jesús. Ahora dice, si ustedes, ve cómo lo pone y cómo inicia el versículo. Si ustedes, pues, han resucitado, entonces empiecen a buscar las cosas de arriba. ¿Ven por qué es tan peligroso este evangelio de la prosperidad? Porque este evangelio de la prosperidad te empieza diciendo que busques las cosas de aquí abajo. No, busquen las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto. Hemos muerto a esos deseos. Y nuestra vida está ahora con Cristo. Ahora el apóstol Juan también nos lo dice. Primera de Juan, verso 2, capítulo 2, del verso del 15 al 17. Y este es un poco más fuerte. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Y los absolutos que usa Juan. Por eso me encantan las cartas de Juan, porque utiliza absolutos. Dice, no amen las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es un absoluto. Si amas las cosas del mundo, el amor del Padre no está. Porque todo, ¿ves cómo lo dice? Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y te das cuenta muchas veces que cuando decimos, mira, es que ese carro es una bendición de Dios. Es que esto materialmente que se consiguió es bendición de Dios. ¿Y qué nos dice? Que todo lo que hay en el mundo, la pasión de los ojos, no viene del Padre, sino del mundo. Porque si fuera bendición de Dios, te acercaría más a Dios. Y muchas veces las cuestiones materiales que tenemos en nuestra vida nos alejan de Dios. Hay un proverbio que me encanta que me dice, no me des, Señor, pobreza ni riqueza. Porque no siendo yo pobre, me ponga a desear cosas y blasfeme tu nombre. O no sea que siendo yo rico,
me olvide de ti. Manténme, Señor, mejor del pan necesario. Eso es lo mejor. Dice que el mundo pasa, también sus pasiones, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Este que hace la voluntad de Dios y permanece para siempre, este va a permanecer feliz y bienaventurado. Porque su verdadero tesoro, su verdadera riqueza está en Dios. Bien, la pobreza no garantiza espiritualidad, tampoco nos equivoquemos. Pero ahora vamos a hablar, para entender mejor esta idea, de una cualidad que tiene el hombre. Y digo cualidad con un poco de sarcasmo: el orgullo. Y no voy a decir tampoco que levante la mano a quien tiene algo de orgullo, porque, como lo acabo de decir, es una cualidad del ser humano. Es una cualidad que todos tenemos. Porque el orgullo, ¿qué dice? Lo asociamos con arrogancia, con vanidad, con un sentimiento de superioridad. El mundo nos da un mensaje, y fíjate cómo lo digo, nos da un mensaje de dependencia de uno mismo. Tú dependes de ti mismo, de tu propio esfuerzo, de lo que has logrado, de lo que has estudiado, porque tú lo has logrado, porque tú eres un campeón, porque has trabajado tan duro para lograrlo. Si quieres prosperar en este mundo, hay una idea que domina la vida de los hombres. No en el mensaje cristiano, en la vida de los hombres naturales. Por ejemplo, los mejores trabajos de nuestro tiempo, los hombres de negocios, los que tienen esas ideas modernas de hacer riqueza. ¿Lo hacen qué? Enfocados en qué? En su actitud de seguridad. Y vean cómo se dice, ¿no? Esa actitud de seguridad que tenemos, ¿no? Porque para hacer un trabajo, para hacerlo bien, necesitas tener seguridad en ti mismo. Necesitas tener personalidad. Necesitas ser eficaz. Necesitas ser capaz. Y básicamente actuamos por orgullo, ¿no? Básicamente actuamos por orgullo. Pero quiero que entiendas que lo peligroso del orgullo es que te va a llevar a la desobediencia. Y ese versículo es muy fuerte. Éxodo 5, del 1 al 2. Dice: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Y quiero que notes lo que dice el Faraón. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, además no dejaré ir a Israel. ¡Ay, Faraón! ¡Wow! Pero te digo algo, cada vez que desobedecemos la voz de Dios, estamos prácticamente teniendo la misma actitud del Faraón. ¿Quién es Dios para que me venga a decir qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién es Dios para que tenga que venir a decirme cómo debo vivir mi vida?
Lo dice en su palabra. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Esto no muestra nuestra pobreza espiritual. El orgullo nos lleva a ponernos por encima de los demás. ¿Por qué? Porque cuando tú corriges a alguien, ¿de verdad lo corriges por amor? ¿O la actitud que lleva esto nos está diciendo detrás de esto, es que yo sé más que tú? Es que yo conozco más de esto que tú. Y damos nuestras opiniones en base a eso. Por eso dice que la corrección y la exhortación debe hacerse conforme a la palabra de Dios. Porque si vas a dar tu opinión, esa es tu opinión, que va basada en tu orgullo. ¿Quieres verlo? Lucas 18. Y ya lo hemos leído antes. Del versículo 10 al 14. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. No, yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. ¿Ven cómo el reino de Dios es totalmente distinto? ¿Ven cómo es totalmente contrario a lo que pensamos? ¿Ven por qué la importancia de esta bienaventuranza? Porque nosotros pensamos en nuestra mente que hacemos cosas, que podemos realizar las cosas por nuestras propias fuerzas y por nuestros propios medios, por nuestra personalidad, por nuestra capacidad. Muchas veces se los he dicho, cuando predicamos la palabra de Dios, yo ni siquiera estoy predicando algo que sea de mí. Estoy predicando algo que se escribió por medio del Espíritu Santo, inspirado en Él, que no me pertenece a mí, que le pertenece a Dios. Por eso debemos tomar con respeto, con amor, su palabra, alejándonos del orgullo para obedecerla. Pero a veces no es lo mismo verse pecador que sentirse pecador, porque el pecador puede verse y puede ver su pecado y puede ver que se está equivocando. Es, por ejemplo, estás frente a una pantalla, en una pantalla de televisión en donde hay una escena que no deberías ver, y sin embargo sigue la televisión. Y puedes decir en tu mente: ay, sí, como que está muy fuerte, ¿no? Como que sí está mal. Pero ahí sigue. Pero el que se siente pecador es aquel que dice: no, esto sí no está bien. Esto sí no está bien. Apaga la televisión o cambia de canal o hace lo que sea. Y dice: Señor, limpia mis ojos, limpia mi mente. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Porque la actitud de nuestro corazón, la actitud que tenemos, es lo que hace que Dios esté con nosotros.
y nos brinde esa felicidad, esa bienaventuranza. Vamos a Isaías 66. En el versículo 2 dice: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Y ve lo que dice aquí: pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres que el Señor te mire? ¿A quién te está diciendo que mirará? Al humilde, al que es pobre de espíritu. En 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice Pablo: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo, como venga, no importa si vengo de traje, de corbata, de tenis, de guaraches. No, Pablo no está diciendo eso. Yo no importo, lo que importa es el mensaje. No importa cómo lo diga, cuando ese mensaje viene de Dios. Muchas veces, y me ha pasado, porque a todos los que predicamos nos ha pasado el querer tener alguna frase o algo importante o interesante que decir. Y este versículo me enseña que lo único que tengo que hacer es que el poder descanse en Dios, en su espíritu. No en mi fortaleza, no en lo que yo pueda saber, en lo que yo haya estudiado. No. Y miren lo que decían los corintios de Pablo en 2 de Corintios 10:10, para que vean cómo lo veían a él. Dice: porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras. ¿Ves lo que le está diciendo? O sea, sí, sus cartas, tienen mucho poder. Pero la presencia física es poco impresionante. Y la manera de hablar, ¿cómo era? Despreciable. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de esto? Y Pablo seguramente se enojó y dijo que caiga fuego de los cielos. No. Porque lo que le interesaba era la primera parte, que sus cartas fueran severas y duras. Porque esta iglesia estaba pecando y lo estaba permitiendo. A mí que me vean como quieran verme. Pero el mensaje es lo que importa. ¿Cómo lograba esto Pablo? Porque él era pobre de espíritu. A él no le interesaba que lo vieran como el gran teólogo, como el gran apóstol, como el gran predicador. No, para él lo importante era el mensaje. Por eso nos apartamos de la verdad de las Escrituras. Porque estamos permitiendo que la iglesia ponga sus métodos, sus teorías, sus filosofías, sus ideas en la misma iglesia de Cristo.
Vamos a hacer esto porque el mundo lo hace. ¿Y qué que el mundo lo haga? ¿Que es para reunir más gente? No. El Señor es el que trae a los que deben ser salvos, no nosotros. Nosotros tenemos un encargo: ir a predicar el evangelio, que sea el mensaje, obedecer a Dios, obedecer lo que Cristo nos dijo. Y siempre debería ser así. Pero a veces ser pobre en espíritu ya ni siquiera en la iglesia es bien visto. Ya ni siquiera en la misma iglesia de Cristo es bien visto ser pobre en espíritu. ¿Por qué quieres un predicador que predique con poder? Que se vista como estrella de videos musicales. Tenemos que reflexionar en estas cosas para que la psicología del mundo no se apodere de nosotros. Porque Cristo nos predicó un reino totalmente distinto. Un reino donde el servicio, donde el amor, donde la justicia, donde la misericordia, donde la gracia están por encima de todos nosotros, porque esos simplemente son atributos de nuestro Dios. Ahora, ser pobres en espíritu tampoco quiere decir que nos tiremos al suelo, que seamos desconfiados. Tampoco eso quiere decir eso. Martin Lloyd Jones, cuando iba a predicar a un lugar, dice que fue a recogerlo un siervo, una persona encargada para llevar sus maletas y llevarlo. Y le dijo: buenas tardes, señor Jones, mire, yo no soy nadie, yo soy una de las personas que en la iglesia pues no importa mucho, yo nada más sirvo para llevar las maletas de las personas, para cargar las cosas, no soy nadie de mucho valor. Y dice Martin Lloyd Jones que cuando lo escuchó hablar dijo: ahora entiendo todo lo orgulloso que eres. Porque hasta eso provoca orgullo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ser pobre en espíritu? ¿Se acuerdan de Gedeón? Cuando Gedeón dice, cuando va un mensajero de Dios y le dice que él va a liberar al pueblo, Gedeón dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? Heme aquí, mi familia es pobre y yo el menor de mi casa. O por ejemplo, Isaías, cuando ve la visión del trono, que dice: soy muerto, estoy aniquilado porque mis ojos han visto al rey. Yo, un hombre inmundo, de labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos. ¿Quién soy yo? David, cuando le dice al Señor: Señor, ¿quién soy yo para que vengas a mí? Eso es pobreza de espíritu, saber nuestro lugar delante de Dios. Por ejemplo, cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando Pedro ve al Señor Jesús después de la pesca milagrosa, ¿qué le dice? Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Esa es pobreza espiritual. Saber nuestro lugar delante de un Dios que es 3 veces santo. Y que te dice que todo el que se acerque a Él será respetando su santidad. Vamos a Filipenses 3. Ya estoy por terminar, espérenme tantito.
Filipenses 3, del 3 al 8 dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y dice Pablo: aunque yo mismo podría confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el que lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Te sigo explicando qué es pobreza espiritual? Ve todo lo que tenía Pablo, todo su currículum en cuanto a la ley, irreprensible. Pero todo lo que era para él ganancia, todo lo que había ganado de reputación en su vida, lo ha estimado como pérdida. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor a Cristo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todas las cosas tienen un valor. Tú les puedes dar un valor. Yo puedo valorar muchas cosas, pero hay algo que tiene un incomparable valor, y es el conocer a Cristo Jesús nuestro Señor. Y ojalá algún día podamos decir: y por Él lo he perdido todo, y lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo. Esto quiere decir ser pobre en espíritu. Ahora hazte la pregunta: ¿soy pobre en espíritu? ¿Lo soy? ¿O estoy dejando que las cosas que tengo, que las cosas que logro, que mi orgullo, que mis emociones, que mis sensaciones estén por encima de este amor a Cristo? ¿En qué nos estamos gloriando? ¿En nuestro trabajo, en lo que logramos, en lo que hacemos? ¿O en conocerlo a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado? ¿Confiamos en nuestra buena conducta? ¿En que somos buenos? ¿En la vida que llevo? ¿En la vida que llevamos? ¿Confiamos en nuestra personalidad, en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades especiales? En Apocalipsis 1:17 dice: cuando Juan vio a Jesús, tuvo esa visión de Jesús. Dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último.
¿Ves lo que es un mendigo? Y caí como muerto delante de él. Y él me dio su mano y me dijo: no temas, yo soy. Cuando estudiaba esto decía: qué visión, Señor. Y eso es lo que deberíamos sentir en la presencia de Dios. Cuando oras, cuando pides. Porque piensa en lo que oras y en lo que pides. Y pregúntate: ¿de verdad sí soy pobre en espíritu? No podemos gloriarnos más en nosotros mismos, porque gloria solo hay una, y es la del Señor. Y hay una frase que dice en un himno, dice: del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar. Buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí, vacío, sin esperanza, desnudo, vil, pero Él basta para todo. Que nuestra vida Él baste para todo. Que mostremos esa pobreza, porque Él llenará tus manos, Él llenará tu vida, Él lo hará. Pero vive dependiendo de Él, de su gracia, de su misericordia, de su amor. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, en esta hora te pedimos, Señor, glorioso Rey del universo, que tú llenes nuestras manos, Señor, con la abundancia de tu bendición. Que nos hagas más obedientes a tu palabra, Señor. Que nos guíes a través de lo que tú nos has ordenado, Señor. Que podamos ser entendidos de cuál es tu perfecta voluntad. Que nuestra pobreza de espíritu, Señor, no solamente sea de labios hacia afuera, sino que sea real. Que sepamos que en tu presencia no somos nada, Señor. Pero aún así tú nos has dado un lugar en tu reino, porque así te plació, porque tú eres bueno. Porque sí, Señor, para siempre es tu misericordia. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que atesoren tu palabra en su corazón, para que puedan tener herramientas espirituales para pelear y mantenerse firmes en contra del pecado y las acechanzas del maligno. Que tu palabra abunde en sus corazones y pongas en ellos paz. Te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.